están? Espero que vengan disfrutando el curso como viene hasta ahora. Hemos ya transitado la primera etapa donde presentamos la enseñanza para la comprensión como una nueva idea, una nueva metodología, un nuevo modelo para abordar los aprendizajes de nuestros estudiantes, haciendo foco justamente en el aprender haciendo, en el aprender de manera interconectada, en pensar que los aprendizajes son desordenados, caóticos, esto lo va a decir Ridhart en este último texto que vamos a ver esta semana, son dinámicos, son complejos, son multidimensionales, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar contenidos que se presentan de manera lineal en un programa, en una propuesta de aprendizaje, pero en realidad el aprendizaje no es lineal? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, también es interesante pensar que tanto el modelo de enseñanza para la comprensión que vimos en la primera semana y el modelo propuesto del modelo de rutinas de aprendizaje de Ridhart son ambos hijos del equipo de Proyecto Cero, el equipo de investigación de Proyecto Cero de la Universidad de Harvard. Son todos partes del mismo grupo y lo que van tratando de hacer es seguir profundizando en los aprendizajes de las personas y en cómo los docentes podemos ayudar a que esos aprendizajes sean mucho más ricos. La semana anterior trabajamos en la evaluación auténtica, cómo podemos evaluar los aprendizajes de otra manera, cómo podemos pensar que la evaluación no es una sentencia, sino que es parte del proceso. Esto también se enlaza con la evaluación diagnóstica continua que veíamos la primera semana. Y entonces ahora Ridhart nos va a presentar el concepto o un conjunto de conceptos de las rutinas de pensamiento. ¿Por qué? ¿Qué va a decir? Va a decir que primero necesitamos comprender cuál es la actividad intelectual que deben hacer nuestros estudiantes para poder profundizar y para poder comprender, ni más ni menos. Y entonces también va a decir, bueno, ¿qué queremos decir con comprensión? ¿Y qué queremos decir con diversión? Y acá hay un punto que me interesa mucho rescatar, que él va a decir, por ejemplo, si jugamos en el aula, si hacemos una actividad divertida, como por ejemplo él va a hablar de Jeopardy, ¿realmente desarrolla la comprensión? Sí, se divierten los estudiantes sin ninguna duda. Y me interesa esto porque hace un tiempo se ha puesto muy de moda la herramienta Kahoot. Y acá vamos a empezar ya a enlazar con la próxima semana, que, por ejemplo, la herramienta Kahoot se utiliza y todos los docentes dicen, es muy divertida, los estudiantes la pasan súper. Ahora, la actividad ese desempeño de comprensión, ¿tiene como objetivo que los estudiantes alcancen alguna meta de comprensión? ¿Está ligada a algún tópico generativo? Entonces, paremos un poquito y pensemos, con que las actividades sean divertidas no alcanza para que promuevan la comprensión y el aprendizaje. Entonces, si vamos a crear, por ejemplo, y no estoy hablando en contra de Kahoot, ojo, Kahoot es una herramienta y pensemos eso, no es ni más ni menos que una herramienta no hace nada. No hace nada si no hay una propuesta de aprendizaje que sustente el uso de esa herramienta, que puede ser fantástica. Y pensemos en realidad, saquemos el nombre Kahoot, sino un sistema de votación. Hay un autor que se llama Mizrahi que habla del aprendizaje entre pares, peer learning. Él utiliza estos sistemas de votación para fomentar el aprendizaje entre pares. ¿Y qué hace? Por ejemplo, arranca la clase con una votación, pone diferentes temas, y los estudiantes votan. A ver, los estudiantes eligen alternativas que no siempre van a ser las mismas. Entonces, cuando hay divergencia, que es lo más interesante, cuando hay divergencia en estas alternativas que eligieron los estudiantes, empieza el debate. Es el punto de partida para el debate en la clase. ¿Por qué cada uno debe fundamentar, los estudiantes deben fundamentar por qué cada uno eligió determinadas respuestas? Que respuestas que no son sí o no, sino que son respuestas muy complejas y elaboradas. Entonces, ¿por qué unos eligen una cosa? ¿Por qué otros eligen otra cosa? En algunos casos hay más de una respuesta correcta que se puede elegir. ¿Por qué eligieron una por sobre otra? Y también hay respuestas incorrectas que pueden ser, que se sabe que a veces los estudiantes se confunden. Entonces, cuando se trabaja sobre esta confusión, se trabaja sobre el error, ya lo vimos con Ahumada,
se empieza a analizar cuáles, y entre todos los estudiantes, bueno, elaboran las respuestas correctas. Y esto es un acto de aprendizaje, sin dudas. Entonces, Kahoot, sistemas de votación, se recomienda que se utilicen al comienzo y no hacia el final, no como un sistema de evaluación, sino como un puntapié inicial para el debate y la construcción de aprendizajes. Entonces, después, por ejemplo, me parece muy interesante las actividades o los tipos de pensamiento que propone Ridhart, que él habla de 8 tipos de pensamiento. Observar de cerca y describir. Construir interpretaciones y explicaciones. O sea, una vez que conocemos, nos acercamos, construimos explicaciones e interpretaciones. Razonar con evidencia, la argumentación, ni más ni menos. Establecer conexiones entre el conocimiento, entre lo que se está trabajando y otras posibilidades. Tener en cuenta diferentes perspectivas, esto es muy interesante, y el aprendizaje entre pares también, este ejemplo que di antes, puede servir para ver diferentes perspectivas. Captar lo esencial y llegar a conclusiones, o sea, entre todos, empezar a ver, bueno, con qué me quedo, con qué no me quedo, qué es lo más importante, cómo llego a un resumen, a una síntesis, preguntarse y hacer preguntas, qué dudas me quedaron, qué cosas podría pensar más allá de esto, o a partir de la conclusión a la cual se llega, qué otras preguntas pueden surgir, porque cuanto uno más sabe, más se pregunta, cuanto uno más sabe, más duda. Cuando uno más sabe, más quiere saber de cosas que no sabe. Y finalmente, descubrir la complejidad e ir más allá de la superficie, que tiene que ver con esto, ¿no? Al hacerse uno preguntas, empieza a indagar más y más y más y más. Y hay algo que me parece muy interesante de este texto, que él va a hablar de no cubrir el currículum, no cubrir los contenidos. Siempre digo que a veces se habla de cubrir como si fuera una manta, ¿no? Como si uno se pudiera poner una manta de conocimiento encima, una manta de contenidos, y de repente sabe, comprende. Entonces, él va a decir que hay que captar las ideas esenciales, las grandes preguntas, las grandes conexiones, trabajar con esos currículums que muchas veces me he encontrado en muchísimas capacitaciones, incluso en cursos de la universidad, pero tenemos que cubrir el contenido del MEP. ¿Y cómo hacemos para cubrir el contenido del MEP? ¿Y de qué me sirve cubrir el contenido del MEP si los estudiantes no comprenden, si los estudiantes no aprenden? Entonces, yo creo que ahí es un punto de inflexión donde tenemos que empezar a tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Bueno, ¿cómo hacemos para que los estudiantes aprendan? ¿Cuáles son los puntos o las ideas esenciales de esos contenidos que hay que cubrir? ¿Y cómo hacemos para que los estudiantes puedan aprender a aprender? ¿Cómo hacemos para que los estudiantes puedan ir avanzando y profundizando más en los contenidos, pero porque nosotros les dimos las herramientas para poder aprender? Y finalizando, ¿y cómo hacemos todo esto? Bueno, con las rutinas de pensamiento. Y ustedes se van a dar cuenta y van a identificar que a lo largo de todo este curso yo trabajo con rutinas de pensamiento. Porque cuando uno genera un debate, cuando uno genera inquietudes, cuando uno genera propuestas, por ejemplo, en foros, en entornos virtuales, pero esto no es solo para entornos virtuales, uno tiene que ir más allá de qué piensa sobre esto, cuáles son las ideas principales, y las rutinas de pensamiento, lo interesante es que permiten profundizar, permiten tener otro tipo de análisis, otro tipo de reflexión sobre las lecturas que uno hace o los temas que uno analiza. Él va a hablar de que las rutinas de pensamiento se separan como en tres instancias. Una primera instancia que es presentar y explorar los temas, una segunda instancia que va a sintetizar y organizar la información, los contenidos, y una tercera instancia que sirve para profundizar. Entonces, de nuevo, vean cómo se van a ir presentando y proponiendo las rutinas de pensamiento a lo largo de este curso, porque se van a dar cuenta que justamente está fundamentado en esto. Y ustedes pueden también usarlo. Y les recomiendo con mucha insistencia en que continúen la lectura del texto, porque después vienen todas las rutinas de pensamiento y cómo utilizar las rutinas de pensamiento específicamente en espacios de aula, y creo que les puede servir muchísimo para su práctica profesional. Espero que tengan una bonita semana y que disfruten las actividades.